Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Aquí su amiga, su confidente, la que siempre les trae la última hora y el chismecito jugoso del mundo de la farándula turca. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema, bueno, digamos que es de esos que te dejan con la boca abierta, de los que te hacen suspirar y pensar, ¡ay, el amor! Prepárense porque la bomba ha estallado, y lo hizo a lo grande. Y es que, como dice el título, el 10 de septiembre de 2025, la impactante noticia de Burak y Neslihan sorprendió a todos. Ya sé, la intriga es lo mío. Y es que cuando se trata de noticias de este calibre, de esas que sacuden el mundo de la farándula turca, de esas que te hacen soltar el café de la mano, de esas que involucran a dos de las estrellas más queridas, bueno, no hay nadie que se quede indiferente. Es como si el cielo se cayera, como si la pareja perfecta, la que todos soñábamos, se rompiera en mil pedazos. ¿Y quién no se queda pegado a la pantalla, esperando la próxima actualización, la próxima foto, la próxima declaración? Para los que no los conozcan. ¿En serio? ¡Ay! Bueno, no importa, aquí estoy yo para ponerlos al día. Empecemos por el bombón, por el galán, por el que roba suspiros. Burak. ¿Cómo no conocer a Burak? Ese actorazo, ese galán turco por excelencia, el que nos ha hecho suspirar a todos y todas con sus personajes en tantas series y películas. Ya saben, el tipo que te conquista con una mirada, con una sonrisa, con ese porte que te deja, uff. Con esa forma de caminar que parece que va flotando, con esa voz profunda que te acaricia el oído. Es que es imposible resistirse. Desde sus primeros trabajos, Burak demostró que tenía una estrella, una presencia, un talento que lo haría brillar con luz propia. Y vaya si lo hizo. Ha interpretado personajes inolvidables, héroes románticos, hombres atormentados, y en todos, ha logrado conectar con el público, transmitir emociones, hacernos vibrar. Es un actor de verdad, de esos que se meten en la piel de sus personajes, que los hacen suyos, que nos hacen creer en ellos. Y Neslihan, la otra parte de esta historia, la otra mitad de este cuento de hadas. Neslihan, una actriz igual de talentosa, igual de carismática, con una belleza que deslumbra, una belleza que podría ser perfectamente la imagen de la perfección. Una belleza que parece esculpida por los dioses, con esos ojos que hipnotizan, con esa sonrisa que ilumina todo a su paso, con un talento que la ha hecho ganar millones de fans en todo el mundo. Desde sus inicios, Neslihan demostró que no era solo una cara bonita, sino una actriz con una gran capacidad interpretativa. Ha interpretado personajes complejos, mujeres fuertes, mujeres vulnerables, y en todos, ha logrado transmitir una gran sensibilidad, una gran fuerza, una gran humanidad. Es una actriz que te llega al corazón, que te hace reír, llorar, emocionarte. Es de esas actrices que dejan huella, de esas que se quedan grabadas en la memoria. ¿Han trabajado juntos en proyectos? Sí, por supuesto que sí. Y ahí fue donde la magia, el flechazo, la chispa, lo que sea que se les ocurra. Porque la química entre ellos, la conexión, era innegable. Se notaba en cada mirada, en cada abrazo, en cada escena. Se notaba que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Y claro, eso el público lo captó al instante. Los fans enloquecieron, los medios se frotaron las manos, y el romance, la historia de amor, empezó a tomar forma. Son muy conocidos y queridos por el público, claro que sí. Eran la pareja ideal, la pareja que todos querían ser, la pareja que todos admiraban. Era como ver una película romántica en la vida real, con dos protagonistas perfectos, con una historia de amor que parecía sacada de un cuento. Y claro, eso los convirtió en el centro de atención, en el objetivo de los flashes, en la comidilla de los medios. Así que cuando escuchamos la noticia, cuando el 10 de septiembre de 2025, los portales de noticias, las redes sociales explotaron, todos reaccionamos de la misma manera que... ¿En serio? ¿Cómo es posible? No puede ser. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo es que la pareja perfecta se rompe? ¿Cómo es que la fantasía se derrumba? Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, porque les voy a contar todo lo que sé, todo lo que ha trascendido, todos los rumores y las verdades sobre esta noticia que paralizó a Turquía, que hizo que el mundo se detuviera, y que sigue dando de qué hablar a día de hoy. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme, como me gusta decir, quiero pedirles. Suscríbanse al canal.
Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde siempre les traigo la última hora del mundo de las telenovelas turcas, las series, los actores, los secretos. Todo. Ya saben, si quieren estar al día de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, suscríbanse, activen la campanita y listo. Estarán al día de todo. Y no se olviden de darle me gusta. Está al vídeo, eso me ayuda mucho. Ahora sí, empecemos con la noticia bomba. El 10 de septiembre de 2025, las redes sociales explotaron. Los medios de comunicación turcos, que son muy dados a estas cosas, que son como buitres hambrientos esperando la carne, no se quedaron atrás. Empezaron a llover las noticias, las especulaciones, los rumores. Y todo por un anuncio que nadie esperaba: Burak y Neslihan estaban separados. Sí, lo escucharon bien. ¿Separados? Después de años de relación, de amor, de todo lo que conlleva una relación mediática, de flashes, de rumores, de alegrías compartidas, de alfombras rojas, de viajes, de portadas de revistas, la pareja más icónica de Turquía, la pareja que todo el mundo adoraba y envidiaba, se separaba. La noticia del siglo. La noticia obviamente generó un tsunami de reacciones. Los fans consternados, destrozados, como si les hubieran quitado un pedazo de su corazón. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de tristeza, de incredulidad. Los medios hambrientos de detalles, como perros hambrientos olfateando una pista, buscando la primicia, la exclusiva, la foto que lo confirmara todo. Los paparazzi a la caza de la primera imagen, de la primera declaración, de cualquier cosa que pudiera alimentar la noticia y hacerla más grande. Era el plato fuerte del día. Pero, ¿qué fue lo que pasó realmente? ¿Cuál fue el motivo de esta separación? Porque, ya saben, en el mundo de las celebridades, las versiones suelen ser muy variadas, muy adornadas y, en ocasiones, muy alejadas de la realidad. Ya sabemos que la verdad es la primera que se pierde en estas situaciones. Las primeras informaciones hablaban de lo de siempre. Diferencias irreconciliables, el famoso cliché. Desgaste de la relación, el clásico. Conflictos generados por sus apretadas agendas de trabajo, la excusa perfecta. Rumores de infidelidades. Sí, todo lo que ya conocemos. Todo lo que ya hemos escuchado una y otra vez en estas situaciones. Es como un guión preestablecido. Sin embargo, con el paso de los días, la información fue filtrándose a cuentagotas. Los periodistas especializados, las fuentes cercanas a la pareja, empezaron a revelar detalles, a destapar la olla, a sacar a la luz lo que realmente había ocurrido. Y poco a poco se fueron conociendo detalles más concretos, más profundos, más dolorosos. Al parecer, la situación era mucho más compleja de lo que se había dicho inicialmente. La presión mediática, esa bestia voraz que se alimenta de la vida de los famosos. El estrés de estar siempre en el ojo público, de ser perseguidos por los paparazzi, de ser analizados, juzgados constantemente. Los rumores constantes, las especulaciones, las mentiras. Esa sensación de no tener privacidad, de no poder respirar. Todo eso sumado a la incompatibilidad de sus agendas, a la dificultad de encontrar tiempo para estar juntos, para cuidarse, para amarse, fue desgastando la relación. Fue como una gota de agua que cae sobre la piedra, lentamente, pero con el tiempo, la va erosionando. También se habló de una supuesta infidelidad por parte de Burak, aunque esto nunca se confirmó oficialmente. Un rumor, una sombra, una duda que se cernía sobre la pareja. Pero como suele ocurrir en estos casos, el rumor corrió como la pólvora, alimentando la especulación y el morbo. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Las preguntas, como siempre, se multiplicaron. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, de acusaciones, de juicios. La gente, como siempre, se dividió. Unos defendiendo a Burak. Otros defendiendo a Neslihan. Y en medio de todo, la verdad, una vez más, se perdía en el laberinto de la especulación. Lo que sí es cierto, lo que sí se pudo comprobar, es que a pesar de la tristeza y la decepción, la pareja intentó llevar la separación de la forma más civilizada posible. Se supo que hablaron, que intentaron llegar a acuerdos, que buscaron la forma de protegerse mutuamente y de proteger, sobre todo, a su, en ese momento, no tenían hijos, pero sí buscaron proteger a un posible futuro hijo, de cualquier daño colateral. Querían evitar el drama, el escándalo, la guerra mediática.
Querían, de alguna manera, preservar el cariño y el respeto que se tenían. Y es que a pesar de todo, el cariño y el respeto entre ellos siempre estuvieron presentes. Eso al menos es lo que se percibía en las escasas declaraciones que hicieron, en las fotos que se publicaron, en la forma en que manejaron la situación. Se notaba que aunque el amor se había terminado, la admiración y el respeto seguían intactos. Era como ver dos personas que a pesar de haberse hecho daño, aún se querían, aún se preocupaban el uno por el otro. Era como ver la madurez, la elegancia, la clase. Después del anuncio oficial, tanto Burak como Neslihan tomaron caminos separados, como dos barcos que se alejan en el horizonte. Cada uno se enfocó en su trabajo, en sus proyectos y en su vida personal. Y como era de esperar, sus fans y los medios estuvieron muy atentos a cada paso que daban, a cada movimiento, a cada gesto. Era como si el mundo entero estuviera pendiente de ellos. Burak, por su parte, se refugió en el trabajo, en rodajes, en nuevos proyectos. Se encerró en el plató, en el personaje, en la interpretación. Era su forma de evadirse, de olvidarse, de sanar. Y aunque se le vio en contadas ocasiones, siempre mantuvo una actitud discreta y reservada. No quería dar explicaciones, no quería alimentar el morbo, no quería ser el centro de atención. Se mantuvo firme con la cabeza alta, demostrando una gran entereza. Neslihan, por su parte, se centró en su carrera, en su familia, en su crecimiento personal. Se refugió en sus seres queridos, en su círculo más íntimo, en las personas que la amaban, que la apoyaban, que la cuidaban. Y poco a poco fue recuperando la sonrisa y la alegría que la caracterizaban. Volvió a brillar, a irradiar esa luz que la hacía única. Demostró ser una mujer fuerte, resiliente, capaz de superar cualquier adversidad. Ambos demostraron una gran madurez y profesionalismo al afrontar la situación. No se dejaron vencer por el dolor, por la tristeza, por la presión. Siguieron adelante con la frente en alto, demostrando que son grandes profesionales y grandes personas. Y con el tiempo la tormenta mediática se fue calmando. La gente poco a poco fue olvidando el escándalo y centrándose en sus carreras y en sus nuevos proyectos. La vida, como siempre, siguió su curso. ¿Y ahora, qué ha sido de ellos? ¿Cómo les va en la actualidad? ¿Han rehecho sus vidas? Pues bien, a día de hoy, ambos siguen siendo dos de las estrellas más importantes de Turquía, dos iconos, dos referentes, dos figuras admiradas por millones de personas en todo el mundo. Han protagonizado nuevas series, que han sido éxitos rotundos. Han participado en películas, que han cosechado premios y reconocimientos. Han cosechado nuevos éxitos y han seguido conquistando corazones en todo el mundo, demostrando que su talento no tiene límites. En cuanto a sus vidas personales, bueno, aquí la cosa se pone más interesante. Se rumorea, sí, se rumorea, que ambos han rehecho sus vidas sentimentales. Han encontrado el amor de nuevo, han vuelto a creer en el amor, han vuelto a sentir esa chispa, esa magia, pero han preferido mantener la discreción y la privacidad, y no han hecho pública ninguna relación. Han aprendido de la experiencia, han aprendido a protegerse, a cuidar su intimidad. Y eso es sin duda una señal de madurez. Lo que sí es cierto es que a pesar de todo, la separación de Burak y Neslihan sigue siendo una de las noticias más impactantes y recordadas del mundo del espectáculo turco. Un punto de inflexión, un antes y un después. Y es que cuando dos estrellas tan queridas y admiradas se separan, el impacto es inevitable. Es como si una parte de nosotros, de nuestros sueños, de nuestras ilusiones, se rompiera junto con ellos. Y esto, amigos, es todo lo que tengo que contarles sobre la impactante noticia de Burak y Neslihan. Espero que les haya gustado este vídeo, que se hayan enterado de todo lo que ocurrió y que les haya parecido interesante la información. Espero haberles contado todo lo que sé sin dejar ningún cabo suelto. Y espero no haberles causado mucha tristeza. Recuerden que esto es solo una recopilación de información y de lo que se ha sabido públicamente. La vida privada de las estrellas, como siempre, es algo muy personal y reservado. Y debemos respetarla. Pero siempre nos gusta saber un poquito más, ¿verdad? En resumen, hoy hemos recordado la impactante separación de Burak y Neslihan, dos de las estrellas más queridas de Turquía. Hemos hablado de los rumores, de las verdades, de las consecuencias de su separación y de cómo han afrontado la situación. Hemos visto cómo el impacto de la noticia sacudió el mundo del espectáculo y cómo, a pesar de todo, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras.
Hemos visto cómo han madurado, cómo han aprendido, cómo han renacido. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Si es así, déjenme un comentario, cuéntenme qué opinan, qué les pareció la noticia en su momento y si sabían algo más de lo que yo conté. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Siempre me gusta saber qué opinan ustedes, mis queridos suscriptores. Y ahora sí, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y para que sigamos creciendo. Y no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida sigue.